Ejercicio sobre ley de Ohm, potencia y resistencia equivalente. En el presente ejercicio se quiere hallar la corriente total que circula por el circuito. También se va a hallar la potencia total que disipan todos los resistores, como cada uno de manera independiente. Y también se hallará las caídas de voltaje en cada uno de los resistores. Las técnicas a emplear serán las siguientes: resistencia equivalente, ley de Ohm y ley de potencia. Se advierte lo siguiente porque alguno de ustedes conocerá otros métodos como leyes de Kirchhoff, divisores de voltaje y divisores de corriente, pero en este video se supone que la persona que lo está viendo todavía no conoce esos métodos y solamente va a aplicar el de resistencia equivalente, ley de Ohm y ley de potencia. Para resolver el circuito, imaginemos que todo este gran circuito está formado por bloques. Imaginemos que estos resistores que están en paralelo a su vez están en serie con un gran bloque. Lo que hay aquí adentro es todo esto, pero veámoslo así: este bloque está en serie a todo este gran bloque. La resistencia equivalente será entonces la siguiente. Vemos primero el bloque verde, que tiene dos resistencias en paralelo. Estas son la de 9 ohmios en paralelo a la de 6 ohmios. A su vez, todo este bloque está en serie al bloque morado, como ya les había dicho. Dibujemos independientemente estos pequeños bloques. Esta resistencia de 4 ohmios está en serie a este bloque de resistencias en paralelo. Entonces escribiremos aquí 4 ohmios en serie a un bloque de resistencias en paralelos, que son las de 5 ohmios y 3 ohmios. Entonces escribiremos 5 ohmios en paralelo a 3 ohmios. Luego tenemos el bloque en color morado, que está en paralelo al bloque de color azul. Son dos bloques que están en paralelo. Entonces tomamos todo este bloque, es decir el morado, y lo colocamos en paralelo al bloque de color azul, que es una resistencia de 7 ohmios. Ahora procedemos a obtener la ecuación de la resistencia equivalente. 9 ohmios está en paralelo a 6 ohmios. Escribiremos 9 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y todo elevado a la menos 1. Vemos este grupo que está en serie a este grupo, es decir, se suma. Hay un pequeño grupo que muestra 5 en paralelo a 3, es decir, 5 a la menos 1 más 3 a la menos 1 y todo ello a la menos 1. ¿Ok? Está en serie a la de 4 ohmios, por eso se suma 4 ohmios. Pero vemos que este grupo está en paralelo a la de 7. Entonces, todo este grupo en paralelo a la de 7 ohmios a la menos 1, que luego elevamos también a la menos 1. Bueno, con una calculadora Casio hallamos la resistencia equivalente. Lo único que hay que hacer es anotar toda esta ecuación. Iniciamos entonces. Abrimos paréntesis. 9 a la menos 1 más 6 a la menos 1. Cierra paréntesis y elevamos a la menos 1. Más, abrimos paréntesis 3 veces. 1, 2, 3. 4
más, abre paréntesis, 5 a la menos 1 más 3 a la menos 1. Cerramos paréntesis, elevamos a la menos 1, cerramos paréntesis, elevamos a la menos 1 más 7 a la menos 1, cierra paréntesis, a la menos 1, cierra paréntesis nuevamente y le damos igual. La respuesta es 6,794. La corriente total sería entonces 25 voltios de la fuente, 25 voltios de la fuente, dividido entre la resistencia que se halló, que es 6,794 ohmios. Usamos nuestra calculadora nuevamente. Tenemos que son 25 voltios divididos entre la respuesta guardada, que es la resistencia, y nos da 3,6796. Esto lo podemos redondear a 3,680. 3,680 amperios sería la corriente. Vamos a anotarlo aquí. 3,680 amperios, la corriente que le da la fuente al circuito. Bueno, hasta aquí se les ha enseñado un método el cual evita que estén gastando muchas hojas tratando de tomar un circuito como este y dibujarlo varias veces hasta hacerlo pequeño. No hay necesidad de todo eso si se aplica el método que les acabo de enseñar. Vamos a borrar todo esto para continuar con el ejercicio. La potencia total que demanda el circuito será el voltaje de la fuente por la corriente que demanda, es decir, 25 voltios por 3,68 amperios. Esto será igual a 92 vatios. Potencia total igual 92 vatios. Ahora procederemos a hallar la caída de tensión o caída de voltaje en estos dos resistores, que como están en paralelo es la misma. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redibujar parte de nuestro circuito. Bueno, esta resistencia sería la resistencia equivalente en paralelo de estos dos elementos, es decir, 9 a la menos 1 más 6 a la menos 1, todo esto elevado a la menos 1. Esto es igual a 3,6 ohmios. Bueno, tenemos entonces una resistencia equivalente de 3,6 ohmios de esto. La corriente, sabemos que nuestra corriente total es de 3,68 amperios. La caída de voltaje en esta resistencia, que es la equivalente a estas dos en paralelos, será voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a intensidad, que es 3,68 amperios, que multiplica a una resistencia de 3,6 ohmios. Eso es igual a 13,248 voltios. Entonces, en estas resistencias el voltaje que cae será de 13,248 voltios. Borremos. Bueno, ahora tenemos que hallar la caída de voltaje entre estos dos puntos. Ok, vamos a dibujarlo. Bien. Para saber cuál es el voltaje que se mediría aquí, que es el mismo que está acá por estar en paralelo, sería el siguiente. Tomamos el voltaje de la fuente y se lo restamos
al voltaje que ya habíamos encontrado, que es de 13,248 voltios. El voltaje de la fuente es 25 voltios menos 13,248 voltios. Esto es igual a 11,752 voltios. Vamos a anotarlo aquí al lado del voltímetro. 11,752 voltios. Habiendo hallado el voltaje entre estos dos puntos, es bastante fácil obtener la corriente que circula por la resistencia de 7 ohmios. Vamos a hallarla. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. El voltaje vimos que es de 11,752 voltios. Y la resistencia es una resistencia de 7 ohmios. Esto será igual a 1,678 amperios. Vamos a anotarlo aquí. 1,678 amperios. Ahora hallaremos la corriente que circula por el resistor de 4 ohmios. Esta es bastante fácil de hallar. La corriente que viene por aquí es la misma corriente de la corriente total del circuito. ¿Por qué? Ella llega aquí, se divide entre estas dos resistencias y luego se vuelve a encontrar aquí. Por lo tanto, es la misma. El procedimiento será el siguiente entonces. La corriente total restada a esta corriente, que es de 1,678 amperios, será igual a la que circule por el resistor de 4 ohmios. Entonces, la corriente total del circuito, que es la que circula por este camino, es de 3,68 amperios. Al restarlo menos 1,678 amperios nos da 2 amperios. Entonces la corriente que circula por el resistor de 4 ohmios es de 2 amperios. Ahora ya podemos hallar la caída de voltaje en el resistor de 4 ohmios. El voltaje en el resistor de 4 ohmios será la corriente multiplicado por la resistencia. Voltaje es igual a corriente, que es 2 amperios, multiplicado por la resistencia, que es 4 ohmios. El voltaje es de 8 voltios. Anotamos entonces aquí 8 voltios, que es el voltaje que cae en este resistor. Borremos también esto y escribamos el voltaje que cae en el resistor de 7 ohmios. 11,752 voltios. A continuación, hallamos la caída de voltaje que hay en estos dos resistores. Esto es bastante sencillo. Entre este punto y este punto cae el voltaje de 11,752 voltios. Entonces, 11,752, que es el voltaje que cae en sumados estos dos voltajes que habrían aquí, que al final es este mismo, restándole el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohmios, o sea, 8 voltios. Esto sería 3,752 voltios. Es lo que cae aquí. Voltaje de 3,752 voltios para estos resistores. La corriente en el resistor de 5 ohmios la hallamos por la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 3,752
752 voltios dividido entre una resistencia de 5 ohmios. Esto nos dará 750,4 miliamperios. Vamos a anotarlo aquí, 750,4 miliamperios. Ahora, ¿cuál es la corriente que circula por este resistor? Eso es sencillo. La corriente que entra por aquí es 2 amperios. Se resta a la corriente que pasa por este resistor y obtenemos la que queda aquí. Entonces, esa corriente será igual a 2 amperios que ingresan menos 750,4 miliamperios y obtenemos 1.25 amperios o 1,25 amperios. Vamos a anotarlo aquí, 1,25 amperios. Borremos. A continuación vamos a hallar la potencia en cada elemento. En las resistencias de 9 y 6 ohmios vemos que entre ambas circula una corriente de 3,68 amperios y en ambas cae la tensión de 13,248, es decir que la potencia que se va a hallar aquí se hace por la siguiente fórmula: voltaje por corriente. Esto también se puede escribir así, ya lo he hecho varias veces en el video. Voltaje se escribe con la letra E o con la letra B. Bueno, voltaje sería 13,248 que multiplica a 3,68 amperios. Esto será igual a 48,753 vatios. Ahora hallaremos la potencia en la resistencia de 4 ohmios, que es esta que está aquí. Potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje es de 8 voltios y la corriente es de 2 amperios. 8 voltios por 2 amperios, 16 vatios. Hallaremos ahora la potencia en el resistor de 5 ohmios, es este que está acá. Potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje en este resistor es de 3,752 voltios multiplicado por una corriente de 750,4 miliamperios. Eso nos va a dar 2,814 vatios. Continuamos ahora con la resistencia de 3 ohmios. La potencia la hallaremos de esta otra forma: la intensidad al cuadrado por la resistencia. Intensidad es 1,25 amperios que elevaremos al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esto nos dará 4,688 vatios. Ahora hallaremos la potencia en la resistencia de 7 ohmios. Potencia es igual a voltaje por corriente. El voltaje en la resistencia de 7 ohmios es 11,752 voltios multiplicado por una corriente de 1,678 amperios. Eso es igual a 19,72 vatios. La potencia total será la suma de todas las potencias que disipa todas las resistencias. Esa suma da 91,975
vatios. 92 vatios es lo mismo que 91,975 vatios. El pequeño margen de error se debe a que la calculadora, cuando se usó, solamente se usaron los primeros 3 dígitos luego de los decimales, pero esto es lo mismo. Bueno, eso es todo.